Andrés Manuel es un mal presidente, es un delincuente y un sinvergüenza. México no se lo merece. Entre los múltiples asuntos que tiene pendientes con el país está Ponce, Bejarano y más, Marcelo con la línea 12, los Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, el compadre de Rocío Nale, John Ackerman y su esposa, Ana Gabriela Guevara, los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo, los ventiladores del CONACYT, los cajeros automáticos que le compraron a Cabal Peniche, el dinero y el dinero en efectivo y las casas de Ricardo Monreal, la condonación de impuestos a esta Jade Golpolensky, la participación de Barbosa en los expedientes de Lozoya, los depósitos bancarios que en efectivo que se hicieron después de la colecta que lograron después del terremoto de la Ciudad de México, el desfalco a las arcas de Macuspana por parte de Ramiro López Obrador, Mario Delgado, que ahora cerraron el expediente, pero que fue cómplice de los robos en los segundos pisos que se construyeron en el Distrito Federal, las patrullas a sobreprecio en Veracruz y la Ciudad de México, los millones de dólares pagados a los médicos cubanos que no son médicos, son espías y es gente que viene a adoctrinar a nuestro país. Eh, las 700 pipas que Marcelo iba a comprar para evitar el desabasto de combustible durante la lucha contra el huachicol, que ni fue lucha ni fue desabasto, porque según ellos no existió, y las pipas nunca aparecieron por ningún lado, pero Marcelo se paseó por todo el mundo pagado, ¿no? Los departamentos de Olga y Espriu en Houston, eh, la Mancera, Carlos Mancera y sus tranzas, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que solamente funciona el 22% del programa, el resto son personas que están muertas o que de plano no trabajan. La empresa de Alfonso Romo en Yucatán, los regalos que le hicieron, el compadre de Andrés Manuel, que después fue el zar de los medicamentos, que por cierto, todavía no tenemos medicamentos. El precio que se pagó por la liberación del Bester, la impresión de los libros de la SEP que ganó uno de los compadres de Andrés Manuel, y la responsabilidad compartida que tiene con López-Gatell en el manejo de la pandemia, que fue algo desastroso, completamente desastroso. Ahora, no me estoy metiendo todavía con temas de economía, ni me estoy metiendo con nada de eso, es únicamente lo que se puede observar así rápido, porque si hablamos de economía, el crecimiento económico está en el 3%, alrededor del 3%. Pero pues 3% después de una caída de 18% no es nada, absolutamente nada. No hemos recuperado los niveles que teníamos antes de que llegara López Obrador a la presidencia. ¿Qué tal la inflación? La inflación al 7.91%, casi 8% de inflación. Y todavía nos quieren hacer creer que vamos bien. Hambre ni friega. Inversión 21%. No es nada, no nos sirve. La productividad del país 0.6% de crecimiento. En serio, 0.6% el crecimiento. Competitividad, somos el peor país, bueno, somos el país número 55 de 63, ni siquiera estamos cerca del 20% de los mejores países del mundo en competitividad. El valor agregado, la pobreza laboral, todo eso está mal en el Estado de Derecho en el país. El 35% de la población considera su ciudad segura. 35% nada más, todos los demás no, el otro 65% no. No, hombre, no la jodan. Acceso al capital, los préstamos que los bancos te dan, únicamente el 46%, pues no, no, pues así nadie puede pedir un préstamo. La informalidad laboral, la población que tiene un empleo informal es más del 50%. Más de la mitad de la población que trabaja lo hace de manera informal, es decir, no pagan impuestos, pero la otra mitad tiene que pagar los impuestos para darles el dinero a todos los demás, ¿verdad? Nada de eso es correcto. Andrés Manuel tiene muchos pendientes, tiene muchas cosas que arreglar, pero se tiene que enfocar a ello y tiene que dejar de lado las ideologías partidistas, porque él no gobierna para un partido, gobierna para México y a todos nos debería ir mejor. No olvidemos la pandemia, los resultados de la pandemia, las muertes. Y ustedes me van a decir, sí, es que las muertes se dieron en todo el mundo. Sí, las muertes por el COVID se dieron en todo el mundo. El exceso de muertes en ningún lado fue como lo fue aquí en México.
porque me dicen lo mismo también con la inflación. Dice, es que la inflación es un fenómeno mundial. Sí, la inflación es un fenómeno mundial, pero definitivamente hay países que tienen la inflación controlada al 2%, al 3%, y aquí en México la tenemos al 9%. Igual ocurre con las defunciones por COVID. Sí, aquí en México nada más tuvimos 600,000 muertos por COVID los primeros 2 años, pero pues hubo países que tuvieron 1,500. ¿Por qué aquí no? Porque la pandemia se manejó mal, porque la inflación se manejó mal, porque las políticas aplicadas son políticas de adoctrinamiento, ni siquiera son políticas basadas en estudios, en ciencia, no, son políticas pensadas en en el adoctrinamiento y en el dogma. Por eso está mal el gobierno del presidente Andrés Manuel.